alegría. Buenos días, Flor, buenos días, Atenógenes, buenos días, DJ Alex. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, nos ven por streaming en Metcon Go y a través de las pantallas de RPC Televisión, Canal 4. Hoy es martes 28 de septiembre, es el 271º día del año. Quedan 94 para finalizar este 2021 y hoy se celebra el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información. Para aquellos que no les gusta y que quieren restringir información de las actas de ciertas instituciones y de ciertas actuaciones del Estado, hoy es el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información en estos tiempos de gobiernos de data abierta, ¿no? Y además, también, por casualidad, es el Día Mundial de la Rabia. para aquellos que les da rabia. Que les da rabia que la gente ande preguntando cosas. Es el Angry Day. Angry Day. El Angry Day. O es el de la rabia que le da a los perros. No, de la rabia que le da a los perros. Ah, de la rabia que le da. Se lo aplica, ¿no? Sí, bueno. Ese se llama, ¿cómo que se llama? Hidrofobia. ¿no? Hidrofobia. Hidrofobia. Bueno. Oye, pero también tengo, mira, faltan 33 días para que termine la asamblea, este periodo, y para que comience el mes de la patria. Atenógenes con el relajo le ha ido gustando. No, pero mira, es que saqué estos numeritos. Faltan 61 días para el bicentenario. No sabían eso. Y 88 días para Navidad. Bueno. ¿Y saben cuánto falta para las elecciones del 2024? 950 días, por eso saqué la cuenta. Poco de tiempo. Oye, no hemos hablado de Pero hay gente que ya está haciendo calentamiento. Ya está en campaña, Sí. Bastante. Unos por acción y otros por omisión. Sí. Eso hay que ver cómo queda lo de las campañas, que la vez pasada, una de las cosas buenas de la última reforma electoral fue que se recortaron los tiempos de campaña que antes eran eternos. Bueno, entonces, pero ahora se busca ampliar los tiempos de campaña. No. ¿Te acuerdas que se había recordado? Sí. Las reformas establecen ampliar los tiempos de campaña. Además, entraríamos en campaña oficialmente si se aprueba esta reforma a partir del próximo año, de febrero de 2022. 2 años. Es una locura, eso de desgastarse y desgastar a los demás. Terrible. Bueno, vamos a hablar de la propuesta. No, pero ¿sabes qué? Tenemos a nuestro invitado en línea y solamente lo vamos a tener por 5 minutos. Y es el doctor Eduardo Ortega Barría. Contra él y contra el doctor Julio Sandoval fue admitida una querella, una demanda en el Ministerio Público esta semana pasada. ¿Pero fue querella o fue denuncia? Fue denuncia, entiendo. Ya. Sí, es una denuncia, Guido. Es contra el que resulte responsable. Contra el que resulte responsable. Muy bien. Doctor, ¿lo tenemos aquí? Buenos días, Flor, ¿cómo estás? Doctor, ¿cómo está? ¿Me escuchas? Hola, buen día, ¿me escuchas? Le escuchamos clarito, le escuchamos clarito. Con claridad. Buen día. Oiga, doctor, curioso que al tiempo que le admiten la denuncia presentada contra usted y contra el doctor Julio Sandoval y quienes resulten responsables, casi simultáneamente el MINSA finalmente decide investigar a aquellas personas que están promoviendo que la gente no se vacune, que no cumpla las medidas de bioseguridad, como usar mascarilla, etcétera. Lo cual nosotros estábamos reclamando desde hace rato, porque evidentemente esas personas están en contravía del proceso liderado por las autoridades en materia de salud en el sentido de protegernos y que aparentemente, por los números, han dado resultados. Totalmente de acuerdo. Creo que una cosa que nos preocupa también es que el gremio médico no parece entender la situación. Algunos miembros del gremio médico, diría yo, no todos, creo que en general las sociedades médicas han apoyado, pero son un poco lentas. Es un tema de salud pública, ¿no? Que es lo que hemos mencionado en innumerables ocasiones. Tenemos la obligación de proteger a la población. Creo que es razonable tener dudas. Estamos en el medio de una pandemia encerrados, estamos bajo presión, estamos sometidos a temas emocionales y mentales. Nuestra labor como médico es educar, informar, aclarar, reforzar, sobre todo aquellos que hemos trabajado durante tantos años en el mundo académico. Yo he trabajado más de 20 años investigando vacunas y pues conozco cuál es el proceso y eso me da la tranquilidad de que puedo técnicamente explicar todo lo que conlleva desarrollar una vacuna. Llama la atención. Yo quisiera ver más al gremio médico también
hablando en favor de cómo Panamá ha logrado ser un ejemplo de vacunación a nivel regional, ¿no? Tenemos un porcentaje de positividad bajísimo, un RT bajísimo, un número de casos bajísimo. Lamentablemente, aquellas personas que están en terapia intensiva van a seguir falleciendo porque el 50% de los que están en terapia intensiva van a fallecer. Y lo que nosotros queremos hacer es evitar que las personas enfermen. Ese porcentaje se mantiene, 50% de los que están en intensivo fallecen, ese porcentaje se mantiene. Así es, Flor, ¿no? Afortunadamente ahora hay medicamentos en fase 2, 3, orales, antivirales específicos, que sí han demostrado en estudios clínicos aleatorizados, controlados, que si lo utilizas tempranamente y por vía oral, vamos a poder controlar. Es el complemento que nos hace falta. Tenemos las medidas de salud pública, tenemos la vacuna. Ahora esperamos que para finales del año vamos a tener por lo menos 2 medicamentos. Actúan a niveles diferentes. Uno es muy interesante porque altera todo el código genético del virus. El virus lo incorpora y esto hace que el virus se suicide dentro de las células de las personas. Y hay otra que altera un poco una proteína especial, que es una especie de tijera que hace que corte partículas del virus para que se organice. Al alterar esa proteína, el virus no puede estructurarse, básicamente. Son 2 drogas fenomenales y, de hecho, ya en Panamá hemos iniciado conversaciones con uno de los laboratorios que produce, Merck, por ejemplo, y esperamos que para finales del año tengamos acceso a tratamiento efectivo, demostrado. Esperemos que no tenga un costo prohibitivo. Lamentablemente con los monoclonales es altísimo y no hay suficiente capacidad para producir monoclonales. Creo que, doctor, hablando de esta denuncia que han interpuesto contra usted y contra el doctor Saint Llorenç, hay un tema específico y es que la crítica recurrente de parte de muchos sectores médicos hacia la manera en que se abordó la batalla contra el COVID en Panamá, hizo que obviamente se diesen críticas, porque es que la crítica que surge contra contra ustedes, contra todos los médicos que estaban llevando adelante la batalla contra el COVID, era de medicamentos que ni siquiera estaban probados que pudiesen tener una eficacia contra la enfermedad. Entonces, es la batalla de la ciencia contra la no ciencia. Y lo que más me llama la atención es que esa no ciencia está representada por profesionales de la medicina. Y es lo que confunde a muchos de sus pacientes y a mucha de la ciudadanía, doctor. Este no es un tema de opinión, yo creo, Atenógenes, ¿no? Es un tema de información científica y mantenerte al día. Sabemos que estas vacunas tenían, las de ácido ribonucleico, 30 años de investigación. Sabíamos que las de COVID-19 tenían 17 años de investigación. Y sí es cierto que estas vacunas, en la última fase de investigación, se hizo muy rápido. Estamos en el siglo XXI. No esperábamos que en el siglo XXI demorara 5 años en desarrollar una tecnología que ya tenía las bases sólidas para ayudarnos. Estamos en el medio de una pandemia, las personas están falleciendo, se están hospitalizando, los países están cerrados. Si nosotros queremos seguir todo a la velocidad que iba previamente, todavía no tendríamos una vacuna y no tendríamos la situación que tenemos el día de hoy. Todo lo que se hizo con estas vacunas, se cumplieron todos los pasos. La fase animal, la fase preclínica, fase 1, fase 2, fase 3, solamente que se hizo de una manera acelerada siguiendo los pasos recomendados. ¿Cuáles eran los pasos? 40,000 sujetos reclutados, comparados, aleatorizados, controlados, doble ciegos. Tenían que demostrar que la vacuna era segura, era inmunogénica y era eficaz. 95% de eficacia, altamente segura. Hoy tenemos, ¿cuánto? 7,000 millones de personas vacunadas. Nunca en la historia de la humanidad se había aplicado una vacuna tan rápida. ¿Y cuáles son los efectos secundarios? Los conocemos claramente y conocemos su frecuencia. Tenemos anafilaxia, tenemos que con 2 de las vacunas se puede presentar tromboflebitis asociada a plaquetas bajas, muy raro, 2 por 100,000. Tenemos miocarditis en personas muy jóvenes, benigna, que se autolimita, que es menos frecuente que los efectos del COVID-19, y tenemos Guillain-Barré con 2 de las vacunas extremadamente raro. O sea, no se está ocultando nada. Sabemos exactamente el beneficio-riesgo
y es una decisión de beneficio-riesgo. No es un tema de debate científico, Atenógenes, es un tema de conocimiento científico, es un tema de actualización, documentarse, actuar como nos han enseñado a actuar en la Facultad de Medicina, mantenernos actualizados y escuchar a los que saben más que nosotros. Nosotros seguimos a Anthony Fauci, seguimos a los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y Norteamérica, seguimos a la Universidad de Oxford, seguimos a dónde está la evidencia publicada, leemos artículos constantemente. Te declaro que no tengo el tiempo para leer la cantidad de información científica que se publica. Afortunadamente tengo colegas, algunos digieren algunos artículos, yo digiero algunos otros artículos, compartimos y nos mantenemos actualizados. Creo que es un tema de que si usted decide no vacunarse por dos razones, uno porque tenga dudas, dos porque tenga miedo, pero no lo haga por desinformar y no impacte la salud pública de personas que van a tomar una decisión sobre salud y enfermedad, sobre vida o muerte, basado en información de personas que no tienen la evidencia científica para decir lo que tienen que decir. ¿Qué es experimental? No es cierto, esta vacuna no es experimental. Pasó toda la fase de investigación, está licenciada, es más, está licenciada en los Estados Unidos y Norteamérica. En Panamá no se ha sometido el file regulatorio, pero está licenciada. Entonces, creo que hay algo de desinformación, Atenógenes, que es peligroso, que nos hace molestarnos. Yo soy pediatra, soy infectólogo dirijo la entidad de investigación científica más grande de este país, la responsable de la innovación y la tecnología, y nos toca educar a la población panameña en los beneficios que la ciencia. Estamos viviendo momentos anticientíficos muy serios y vemos lo que sucede en el país más poderoso de la Tierra, más rico y más avanzado tecnológicamente, que un grupo de personas cuando politizan un tema de salud pública, porque estamos hablando de salud pública, no estamos hablando de temas políticos, es el país que va a tener 700.000 muertes dentro de poco, es el país que tiene niveles de fallecimientos de la gripe española de 1918. O sea, todo porque se politizó un tema que es salud pública. No confundamos la salud pública y tu derecho individual, porque en este país no es obligatorio vacunarse. Le hemos dejado totalmente que las personas decidan si se quieren vacunar. No te quieres vacunar, perfecto. Yo he tenido reuniones con personas que no se quieren vacunar donde he contestado preguntas sin obligarlos a que se vacunen. Pero en mi caso particular, Atenógenes, yo sí creo que hay segmentos de la sociedad panameña que deberían obligatoriamente vacunarse. Entre esos creo que el gremio médico que atiende recién nacidos, prematuros, adultos mayores, personas que se van a cirugía, cuartos de urgencia, deberíamos estar vacunados. Yo creo que aquellos que atendemos niños, no soy profesor en una escuela, pero soy profesor de programas de maestría y doctorados y estoy frente a jóvenes educando, debería estar vacunado, porque el día de hoy, para proteger a los niños que van a la escuela, la mejor protección es vacunar. Todos los maestros, todos los profesores, todo el personal administrativo, el que limpia la escuela, el que le da de comer a esos niños, debería estar vacunado. Creo que es una obligación nuestra de hacerlo. Es solidaridad, pero también es salud pública. Y cuando la salud pública, nosotros tenemos que tomar decisiones basadas en la salud pública, no en individualmente. Magnífico. Yo creo que también hay que aclarar que, recordar, lo dijimos ayer cuando entrevistamos al doctor Xavier San Llorens, que la admisión de la denuncia es por cumplir la forma. O sea, el Ministerio Público está obligado, lo decía Guido ayer, a admitirla. Y eso es importante repetirlo porque los que demandan apuestan generalmente a la divulgación de la admisión. Sí, ayer decíamos, doctor, que nosotros esperamos que el Ministerio Público, el fiscal al que le haya tocado esa denuncia, revise y con base en el artículo 275 del Código Procesal Penal la archive tempranamente, porque es que no hay, a mi juicio, en las declaraciones tanto suyas como del doctor Sandoval, no hay ningún tipo de conducta delictiva que sancionar.
Al contrario, por eso decía yo esta mañana que es curioso que ya el MINSA tomó la decisión de investigar a quienes están promoviendo activamente que la gente no se vacune y no cumpla las medidas de bioseguridad recomendadas. Y más si ellos opinaron sobre la base de lo que el propio Ministerio de Salud recomendó en todos los comunicados y todas las disposiciones y todos los decretos de ley que se pasaron en materia de salud pública. Así que creo que hay suficiente justificación. O sea, no es que opinaron en el aire, opinaron sobre la base de la ley que en ese momento regía la pandemia. Sí, además, un llamado de atención fue lo que hicieron básicamente estos doctores y yo creo que es un llamado de atención válido. Nosotros lo hacemos aquí todos los días, ¿no? Así que... Claro, pero ojo, pero nosotros no somos médicos en todo caso. Por supuesto, nosotros lo hacemos con base en las recomendaciones de los científicos. Exactamente, y tratamos de ser muy responsables, pero que un médico que atiende pacientes opine de forma irresponsable, creo que ahí el Ministerio de Salud debiese involucrarse directamente en eso. Mi punto. Como no utilizar mascarillas, como no te vacunes, o sea, creo que es peligroso nuevamente, ¿no? Claro, tenemos que preservar la salud pública, tenemos que orientar, educar sobre la base del conocimiento que se tenga en el momento actual, que ha cambiado, es cierto, ¿no? Este es un tema evolutivo, dinámico, que va cambiando, nos vamos aprendiendo y tenemos que ir variando esas recomendaciones que hacemos el día de hoy. Yo pienso, por ejemplo, que el intervalo de la administración de la vacuna probablemente debió haber sido un poco más largo. Sin embargo, la pandemia no permitía que tú hicieras 6 meses para la segunda dosis, tenías que poner la segunda dosis antes. Hoy hay evidencia que quizás debió haber sido un poco más largo. Eso se aprende, es parte de la ciencia se autocorrige, pero tienes que utilizar la evidencia que tienes en el momento. No sabíamos que era aerosol, pensábamos que eran pequeñas partículas de saliva que caen al suelo cuando se desecan y que por su tamaño no se quedan suspendidas. Hoy sabemos que pueden quedar suspendidas en el ambiente y que eso hace que necesites utilizar cubrebocas. Vemos cómo Israel y Estados Unidos quitaron el cubreboca y la situación pandémica que están. Panamá no va a tener lo mismo, yo creo. Nosotros hemos hecho el análisis y nosotros hemos utilizado ese cubreboca que no debemos de quitarnos todavía, que yo creo que probablemente para finales del año nos lo podamos poder quitar en ambientes externos, pero en ambientes internos todavía vamos a tener que utilizar este cubreboca por un tiempo determinado. Tenemos colegas que no se han vacunado, ¿no? Que conviven con nosotros, que trabajan con nosotros. Vamos a tener que usar el cubreboca durante un tiempo todavía, internamente. Ok. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Sé que tenía que empezar una reunión hace 8 minutos. Así que gracias, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Saludos. Bye. A ver, vamos a un cambio, pues. Ya volvemos. Y ya volvemos. Ya estamos de regreso con más jóvenes y jóvenes. De regreso con más. Todos, todas. Oye, necesariamente hay que abordar el tema de los consensos que se han logrado en la mesa técnica, pero también los que no se han logrado y que están pendientes de... Entiendo que esa mesa no se ha cerrado. Es que yo ayer me preocupé porque circuló información de que ya se levanta la mesa técnica. No, la mesa se reúne hoy. 75% de acuerdos. De acuerdo. 25%. Lo que pasa es que en ese 25% está el fuero penal electoral. Vienen los temas calientes. Claro. Los temas calientes. El fuero penal electoral, que es una de las recomendaciones que hizo que se llevó en el consenso de la Comisión Nacional de Reformas Electorales para eliminar, porque es que el fuero penal electoral no necesariamente se utiliza de la manera correcta. Eso tenía como objetivo, en un país en donde hubiese persecución política, situación en la cual nos encontramos, darle el beneficio o la ventaja a esos diputados disidentes o aquellos candidatos disidentes o aquellos miembros de partidos políticos disidentes para que no fuesen denunciados penalmente en el marco de la campaña y por las cosas que digan. Pero es que aquí se está utilizando con el otro sentido, Guido, con el sentido que se utiliza allá en el periodo de incidencias de difamar y afectar la buena honra de los ciudadanos y a la vez también buscarse una protección extra para que no le puedan echar mano las autoridades. Esa es la triste realidad del fuero penal electoral. Por eso fue un tema, y no es un tema nuevo, este tema tiene más de 20 años de discusión. Y a la postre
todavía se mantienen las reformas, todavía se quiere mantener en el Código Electoral. Por eso es que dentro de ese 25% está este tema del fuero penal electoral, que creo que es el centro de toda la discusión. Para mí este es el centro. Ahora, el fuero penal electoral no es un blindaje 100% garantizado. Díselo a los magistrados de la Corte. El Tribunal Electoral, y yo te lo digo porque yo solicité como fiscal general de cuentas el levantamiento del fuero penal electoral en varias ocasiones, hasta que un día los magistrados del Tribunal Electoral dijeron: para investigaciones de carácter patrimonial de la jurisdicción de cuentas no se requiere solicitar levantamiento porque es fuero penal, no es fuero patrimonial. Y así fue como se pudo... Pero de igual forma es demandable ante la Corte. Sí, bueno, todo es demandable, ¿no? ¿Y qué pasa en la Corte? Mueren las palabras. Mueren las palabras. Demandaron los salarios, los sueldos. ¿Cómo es? Las licencias con sueldo. El abogado Roberto Ruiz Díaz presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia. Bueno, y ayer vi a Anet que lo presentó también. Y Anet Planel presentó una iniciativa para derogarla, es decir, está recibiendo ataques por doble vía. Y escuché al... Es que eso es inmoral. Espérate, y escuché al jefe de la bancada del PRD en la Asamblea, el señor Jairo Salazar, decir también que él estaba de acuerdo con que se eliminara. Y la Asociación de Alcaldes también. Lo entrevistó Dorca de la Rosa y yo vi que él estaba de acuerdo. Hay consenso. Ya que todos estamos de acuerdo, hay consenso. Eliminemos eso, que eso es inmoral y en tiempos de pandemia doblemente inmoral. Eso fue un camarón que se metió, pero vamos a conversar con el diputado Luis Ernesto Carles, que estuvo ahí en la comisión, en la mesa técnica, y que nos va a explicar acerca de, de dónde estuvieron los consensos y qué es lo que viene ahora para la Comisión de Gobierno, diputado, porque estamos hablando de este tema del fuero penal electoral, que es como el centro dramático de la discusión para la etapa esta que viene. Buenos días, diputado. Sí, buenos días a todos. Guido, es correcto, la mesa técnica ya terminó de sesionar. La mesa técnica ahora se dirige a la Comisión de Gobierno, donde ya empiezan sesiones formales y ordinarias. Entonces, lo que debe de pasar mañana es acoger. Primero tienen que derogar. La palabra no es derogar, la palabra es reconsiderar lo aprobado en primer debate sobre el bloque 1 y el bloque 2. Ese fue el acuerdo. Mañana ese es el primer paso que tiene que darse en la Comisión de Gobierno, que es como volver al punto cero de lo presentado en el documento original por el Tribunal Electoral. Luego que se vota y se reconsidera lo aprobado, el bloque 1 y bloque 2, y para explicarle a los radioescuchas, es como echar hacia atrás las modificaciones que presentó la bancada oficialista. Luego se hará otra votación donde entonces se tiene que votar sobre lo consensuado en la mesa técnica. Y de lo consensuado en la mesa técnica son muchos temas. Yo quisiera, por ejemplo, resaltar que se mantiene la recomendación de la Comisión de Reformas Electorales en cuanto a lo único que se debe de reglamentar es las campañas pagadas. Todo lo que significa campañas gratuitas, eso no tiene que entrar o catalogarse como una campaña electoral, así es que no debe de ser reglamentada, a menos que existe un acápite que no se tocó, que es el tema de campañas sucias, pero eso tiene un concepto ya definido en la ley electoral del 2017 y no tiene que ver nada con lo que se intentó modificar. Otro elemento que hay que resaltar es que se logró rescatar la figura de la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es una figura que se introdujo en el 2017. Ahora bien, la Comisión Nacional de Reformas Electorales estaba sugiriendo para 10.000 electores hacia arriba la presentación, aparte de tu declaración jurada como candidato, ya sea electo en unas primarias o una elección general, es la firma del CPA y la firma de un tesorero. Eso es algo novedoso, interesante. El financiamiento público para no solamente el tema de mujeres, sino que también el financiamiento público para juventudes y financiamiento público para personas con discapacidad. Son figuras nuevas que sugirieron la Comisión Nacional de Reformas Electorales y que se acogieron. Se estableció, por ejemplo, respetar
que personas condenadas, personas naturales o personas jurídicas, no pueden donar a campañas políticas. De igual manera, se respetó que el Tribunal Electoral sea quien organice y fiscalice los procesos eleccionarios de los partidos políticos. Se respetó que las candidaturas independientes anteriormente era tres meses, se le dio ahora 1 año. Y lo que yo te quería explicar a Tenógenes no es que el proceso electoral se adelante, sino que a partir del año tras anterior, es decir, a partir del año 2022, más o menos creo que en junio, se abre el proceso de organización electoral, ver el padrón, ver un sinnúmero de elementos, y también se introdujo lo que en cierta manera recomendaba la Comisión Nacional de Reformas Electorales en cuanto a las candidaturas independientes, que a partir del 1 de julio al 31 de julio del año anterior a las elecciones, es decir, a partir del 2022, puedan presentar ellos sus solicitudes sobre sus candidaturas. Pero eso no es proselitismo, eso es un mecanismo formal de establecer mi interés a aspirar a un cargo de elección. A partir, entonces, tendrás 1 año para la recolección de firmas. Pero los partidos políticos en el mes de junio también tendrán que elegir, del 2023, tendrán que elegir a sus candidatos. Después de pasado ese proceso, Atenógenes, entramos en un alto. Es decir, se acaba el proselitismo político y vuelves a entrar nuevamente en lo que recomendó la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que no es 60 días, de acuerdo a la legislación del 2017, sino que la Comisión Nacional de Reformas Electorales está sugiriendo que las campañas electorales sean de 90 días. Así es que empezaría, si la elección es el 5 de mayo en el 2024, entonces empezaría el proceso eleccionario o de proselitismo ya para las elecciones generales 90 días antes. ¿Sobre qué no hubo consenso? Yo puedo señalar, hay varios temas que no hubo consenso, pero para mí los que más me preocupan es lo que muy bien ustedes señalaban, que era toda la legislación que tiene que ver con el fuero penal electoral. Si bien es cierto, el fuero penal se puede levantar producto de una solicitud, pero todavía sigue siendo un blindaje. Es una figura que en el derecho comparado de otras legislaciones en materia electoral ya no se aplica. Diríamos que esa figura en su momento cumplió un objetivo, pero que ya es una figura desfasada y que más bien te crea privilegios. Así es que nuestra posición, la mía y la del otro diputado, fue que debería eliminarse, pero no hubo consenso en eso. O sea, no fue acogida esa recomendación. El otro elemento que me preocupa es la inequidad en la repartición de fondos públicos para campañas, es decir, los fondos que provienen del Tribunal Electoral. Cuando no existía la figura de candidaturas independientes, estos fondos iban 100% a los partidos políticos. En otrora, o la legislación anterior, se determinó 96.5% para los partidos políticos, 3.5% para las candidaturas independientes. Por los resultados de las elecciones anteriores, diríamos que entre un 21 o 25%, no quiero ser tan determinante, pero más o menos fue el resultado de ciudadanos que decidieron votar por candidaturas independientes. Entonces, eso mismo debe de traducirse en cuanto a el uso de destino de fondos públicos para candidaturas, ya sea independientes o de partidos políticos. Ahora, diputado, nada más para profundizar en el tema de la convocatoria a las elecciones generales de 2024, aquí estaba viendo las reformas. Aquí dice que la convocatoria a las elecciones generales de 2024, de acuerdo al paquete de reformas, se harían el 1 de febrero del año tras anterior al de las elecciones. Es decir, la convocatoria a elecciones sería el 1 de febrero del 2022. Por eso me refería a esa fecha. Sí. Es correcto. No te sabría determinar si eso se corrió algunos meses o no, pero es correcto que es el año 2022, pero no
para un tema de proselitismo. Ya entiendo. Sí, la campaña, exactamente, la campaña es en otra fecha. Sí. En miras a un proceso de organización electoral. Si me dejas terminar la idea, lo que sugirió la Comisión Nacional de Reformas Electorales es que un 15% del 100% se le destine a las candidaturas independientes y un 85% a los partidos políticos. Eso tampoco fue acogido. Y otra figura, la tercera, que me preocupa a mí, una modificación que tampoco viene de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, es que se adelanten los procesos eleccionarios para elegir los organismos directivos de los partidos políticos. Eso es contradictorio con los estatutos de cada partido político, porque cada partido político elige a sus organismos directivos en fechas diferentes. Y el problema que pueda tener un partido X no puede ser el problema de la generalidad. Y yo creo que ustedes saben a qué me refiero en ese tema. Así es que diríamos que esos son los tres temas que todavía no hubo consenso. Mi punto de vista es, hubo un avance, pero ese avance que está acompañado de la voluntad política tiene que verse mañana en la Comisión de Gobierno y de igual manera en el segundo debate. Si mañana se aprueba, todo lo consensuado en la mesa técnica, entonces el deber de los comisionados es hablar con sus bancadas para que en el segundo debate se respete. Pero me dejó con una duda, diputado. Me dejó con una duda ahora, porque usted dice que si se aprueba todo lo consensuado, pero es que la mesa técnica no era para consensuar, valga la redundancia, lo consensuado en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Esto va ahora nuevamente para discusión en la Comisión de Gobierno. Sí, escúcheme. ¿O no? Por eso escúcheme. Sí. Eso va de vuelta a la Comisión de Gobierno. No, sí, pero va de vuelta para el formalismo, pero no para la discusión de ese 75%, ¿o sí? Por supuesto que eso ya no debe ser para discusión. Sencillamente por eso le dije, lo que debe pasar mañana es que se reconsidere lo aprobado el primer bloque y el segundo bloque en primer debate. Pero espera, no debería... Eso se tiene que reconsiderar, es decir, diríamos para palabra más familiar, derogar. Exacto. Llegar a un punto cero y acoger Luis Ernesto, todo ¿esta es lo tu consensuado en la expectativa? mesa técnica. ¿Esta es tu expectativa o es lo que va a pasar? Porque es que, ¿qué es lo que debe pasar y qué es lo que puede pasar legalmente hablando? Es mi expectativa y es lo acordado en la mesa técnica. Es lo que debe pasar. Cumplir. Ahora, puede pasar cualquier cosa. Y es lo que debe de pasar. Legalmente pueden discutirlo nuevamente en la Comisión claro, de Gobierno. Pero para eso se creó la mesa técnica. Y para eso se creó la Comisión de Reformas Electorales, así que estamos en la misma. Claro. Por lo mismo, mañana es un acto, diríamos, de tecnicismo legislativo, y le reitero nuevamente, recuerde que todo eso de campaña gratuita, Flor, ya se aprobó en primer debate y un sinnúmero de artículos. Entonces, ¿qué tiene que pasar mañana? Todo eso se tiene que derogar. Pero la palabra no es derogar, la palabra legislativa es reconsiderar, vuelven a votar, volvemos al punto cero y entonces aprobamos lo que se consensuó en la mesa técnica. Pasado ese momento, entramos entonces al tercer bloque de las reformas electorales, que es el tema de la adjudicación de curules. Y cuando llegué al segundo debate, por eso le digo, mi expectativa es como diputado de parte de una bancada, y lo que debe pasar es que si en la comisión técnica estábamos representados todos los diputados, entonces no debe pasar ningún problema. Es decir, que debe aprobarse lo que se consensuó en la mesa técnica y seguir discutiendo, aunque no haya consenso, sobre el fuero penal electoral. Yo di mi punto de vista y reitero, eso es una figura ya desfasada, no es actual y que es innecesaria porque en el derecho comparado esa figura prácticamente no existe, ¿no? Okay. Diputados, ¿cómo quedó el tema? Porque en el consenso de las reformas electorales se hablaba de ampliar el periodo de campaña electoral, aumentar de 45 a 60 días para hacer campaña de primarias y de 60 a 90 días en elecciones generales. ¿Eso sufrió alguna modificación o la propuesta? Esos son artículos, esos artículos sí se ha conversado de acoger lo que la Comisión Nacional de Reformas Electorales recomendó en ese tema Tenógenes, pero eso es parte del tercer bloque. Ya entiendo. Entonces eso todavía no se ha aprobado ni en primer debate. Pero ahí no creo que exista
ningún problema de lo que recomendó la Comisión Nacional de Reforma Electoral. Yo, en lo personal, yo tengo que ser disciplinado y respetar, pero 60 días para mí es suficiente. Pero bueno, se recomendó ampliar eso. Sí, claro, esa recomendación fue del Consejo Nacional de Reformas Electorales, de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Del Tribunal Electoral y de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Sí, correcto. Sí, cierto. Ok, esperar entonces mañana a ver qué pasa. Gracias, diputado, por acompañarnos hoy. No se vaya. Y feliz cumpleaños, Flora, aunque tarde. Gracias. Oiga, antes de cerrar, parece que me llegó una pregunta aquí. Dígame. ¿Quién va a proponer los cambios en la comisión? Para que eso funcione, algún diputado debe proponer en la comisión los cambios. ¿Hay algún diputado? Debe ser el presidente de la comisión. De la comisión. Al final, Guido, Atenógenes y Flor, esto es público, ¿sabes? Mañana... Sí. Las sesiones ordinarias de la Asamblea deben ser públicas, así es que yo pediré que ahí estén los medios como siempre han estado en las sesiones ordinarias, así es que ahí veremos. Yo voy a pensar que sí existe voluntad, porque eso fue lo que vi en la comisión técnica, y que eso que aprobamos en la comisión, no aprobamos, eso que revisamos en la comisión técnica y que eran las recomendaciones del Tribunal Electoral, y que podíamos pensar que en un 80% se consensuó concordante con lo que establecía la Comisión Nacional de Reformas Electorales, se va a cumplir mañana y se va a aprobar en primer debate. Así esperamos. Gracias, diputado. Gracias por su tiempo. Gracias chao. Vamos a cambio, no se vayan. El diputado Carles me dejó preocupado. No lo sentí como muy confiado de que esto vaya a discutirse y aprobarse tal como se discutió en la mesa técnica, que de por sí era una redundancia de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Bueno, en fin, eso debiese ser como tácito, ¿no? La esperanza es que se apruebe ya. ¿Para qué seguir con la discusión en estos temas? De por sí ya queda un 25% que me parece que es el que va a generar las profundas divisiones en este tema de las reformas electorales, como hablamos del fuero penal electoral, ¿no? Específicamente. Preocupante también que no haya ido el presidente del Partido Revolucionario Democrático, Benicio Robinson, a las reuniones de la mesa técnica, porque fue el presidente de la República que casualmente intervino y recomendó al presidente de la Asamblea que estableciera esta mesa técnica. Ahora no vaya a ser que en la Asamblea se salgan con el cuento que lo de la mesa técnica no es legal, y bueno, para encontrar excusas, ustedes saben que pueden buscarlo y están siempre disponibles. Es correcto. Oye, cada vez veo más empresas, incluso ciudadanos, sobre todo ciudadanos de hecho, aliándose para tapar los huecos de la calle. Yo no sé si al ministro de Obras Públicas eso no le da pena. El otro día me dijeron que a los huecos ahora le dicen los sabonjes. Cuidado con el sabonje. Cuidado con el sabonje. Sí, no. Y para colmo, además le vieron lo que pasó en los Macobá, ¿no? Oye, allá ya no es un hueco, ahora es un hoyo. Sí, un hoyo. Bueno, pues ese sí es por una tubería rota. Pero el resto son por falta de mantenimiento. Incluso me enviaron un video muy simpático que hicieron en Colón. Es muy bueno el de Colón. Por ahí lo tenemos. Cómo se teletransporta a través de los huecos. Los huecos son formas para teletransportar. Yo le dije la pasada, estamos a 2 huecos de ser la luna. Oye, el secretario adjunto de Seguridad, apellido Singh, de origen indio, estará visitando Panamá. Y la visita... Hay que cuidarlo, no sea que se lo asalten. No, y la visita... Bueno, imagínate, eso sería la esto no, ojalá que no pase. Ojalá que no pase. Y la visita coincide con un plan de infraestructura que está impulsando el gobierno del presidente Biden para Latinoamérica, post pandemia, para aprovechar y ponerle cierto tipo de digámoslo así, de valladar a la penetración de China, que ha impulsado Xi Jinping. Así que ahí puede, a propósito de huecos y del ministro Sabonge, ahí puede encontrar fuente de financiamiento, ya que él se queja de que no le dan suficientes recursos. En el presupuesto hay 275 millones para el otro año, para reparar las calles. No sé si es mucho, si es poco, no sé, pero... La infraestructura estratégica a la que apuesta el gobierno de Estados Unidos es puertos, telecomunicaciones y vías de comunicación.
que debe... la Panamericana creo que cuenta en vía de comunicación. Sí, que está destruida la Panamericana. Tiene que ver con competirle a la ruta de la seda. No sé el proyecto no sé si han ido últimamente hacia el interior, pero mira, ya no es que la gente transita por el carril izquierdo, sino es que obligatoriamente tienes que irte por el carril izquierdo porque está menos dañado que el derecho. Exacto, ya no puedes ir que el carril rápido, pero ¿sabes qué? Y no trates de agarrar velocidad porque destruyen las llantas. Gente que ha tenido que comprar llantas nuevas, reparar sus rines. Bueno, Flores ¿Y quién paga eso? ¿Tú nadie? Una socia mía también. Debería mandarle la cuenta. Lo que te dice el ministro es, bueno, pues sigan colaborando, o sea, burlándose. Incluso ya está la expresidenta Mireya Moscoso reparando los huecos en pedazos. Sí, ayudando a echar caliche. Es absurdo. Mira, pero lo más triste de todo, lo hemos dicho varias veces aquí, es que ellos juran que lo están haciendo bien. Mira, Rafael Mezquita escribió, ayer o antes de ayer, escribió... Todos los registros dan cuenta de que la semana pasada fue un jonrón con las bases llenas para el presidente Cortizo. Comentado mensaje en la ONU, no vi quién lo comentó aparte de ellos. Reuniones con potencial en New York, que no nos han dicho cuál es el potencial de esas reuniones. Y de regreso, una buena gira en Los Santos que tampoco le viva. De milagro no pusieron que solucionó el problema de los transportistas de la carga contenerizada. Eso lo vi tan arreglado. ¿No? Eso, como se los dije, eso, salvo que la estrategia sea dejar que se forme el lío para tener todo preparado cuando el presidente regrese a Nueva York. Yo iba a decir lo mismo. El problema. Yo iba a decir lo mismo. El Salvador. Porque si esa era la estrategia. Producido se llama eso en televisión. Si esa era la estrategia. Hasta enlatado. Porque bien viejo que era. Porque fue demasiado coincidental. Estaba afuera, la gente aquí protestando, regresa y es cartilla, página cartilla, página 38 del manual de o sea, eso terrible, es más viejo que andar a pie. Pero es que no hay derecho de que digan que es que no hay suficiente presupuesto. Hay presupuesto. Si no le alcanzan para todos los huecos. Mal distribuido. Oye, hay entidades del Estado a la que le han aumentado el presupuesto en plena pandemia en comparación con el presupuesto tradicional que venían manejando, solamente para aumentar el personal. Eso para mí es antipatriótico, no me cansaré de decirlo. Mientras la gente se queja... Cuando la prioridad está en los huecos de las calles. De la falta de mantenimiento de la Cuando la prioridad está en los huecos. Porque que genera trabajo, que genera mano de obra, que genera a la vez también bienestar de la comunidad. Queremos reactivar económicamente al país. Arreglen las calles. Arreglen las calles, las vías de comunicación, que eso es fundamental para cualquier plan de reactivación económica. Entiendo, o sea, es algo que está allí. ¿Por qué no lo hacen? O sea, básico. Tú estás pidiendo plata prestada. Bueno, también si la pides para reparar las calles, créeme que mucha gente la entiende, pero si la pides para pagar planilla, para pagar adendas, para pagar la plata a la asamblea, nadie lo va a entender, ni nadie lo está entendiendo. No, por supuesto, pero además no te alcanza a algo. Cuando se te acaba la plata y bueno, cubrí 236 huecos, no me alcanzó para los otros 200.000, pero cubrí 236. Pero es que no cubren ninguno. Oye, hubo un caso simpático en la avenida Federico Boyd, ahí frente a donde quedaba antes la bolsa de valores, había un hueco enorme en la avenida Federico Boyd. Y los vecinos se aburrieron y pusieron ahí, señalizaron y todo, y pusieron un letrero que decía, ponte a trabajar. No, y está pasando en muchos lugares. A los 15 minutos llegó un carro del MOP, no a tapar el hueco, sino a llevarse el letrero. También pasó frente a la iglesia del Carmen, igualito frente a la iglesia del Carmen. La iglesia del Carmen te dije que el domingo caí en ese hueco, ¿no? Sí. No, te caíste en el hueco. Yo te conté, ¿no? Yo no te conté. Con el aguacero que cayó. Sí. Ese hueco sí es peligroso. Pero caí en una esquinita, afortunadamente. Así como, guap, lo rocé. Sí, pero eso te rompe la llanta. Eso. Caes ahí, guap, y sales allá como en Colón. Los huecos en Colón comunican a las diferentes comunidades. Ese video está muy original. Muy bueno, muy bueno. Aquí nos reímos y todo, pero en verdad este país acá nadie llora. Sí, pero bueno. Está muy salido de control. Mejor reír para no llorar, la verdad. Mejor reír para no llorar. Eso dice la canción. Oye, y el diálogo, la mesa del diálogo del Seguro Social. Bien, gracias a usted. Bien, gracias. ¿Y usted? Hace rato no tuvimos información sobre eso. Me preocupa muchísimo. Y bueno... ¿y sabes qué, Guido? Lo peor, que el seguro, que es el que organiza este diálogo, no habla tampoco. Ellos dicen, pero es que nosotros lo hacemos público y nosotros lo ponemos en el YouTube y nosotros... Sí, pero en el YouTube no se transmite todo. No se transmite todo. Se corta, o sea, nadie sabe las intenciones de las partes. No hay un moderador que pueda explicar por dónde va la discusión. Porque empezamos como un mediador que no tiene credibilidad. Sí, exactamente. Comenzaron por el pie cojo. Sí, con la credibilidad muy cuestionada.
Pero bueno, eso yo tengo la sensación, no sé si me estoy anticipando, de que van a patear la pelota. van a patear la pelota. Están pateando la pelota. Otra vez. Están pateando la pelota. Y le tocará a quien resulte en el 2024 y el peor error, presidente ver cómo afronta la crisis. Y le va a tocar afrontarlo de una vez. Porque y el sus peor socios error, pagaban ese mismo año. y el peor error fue darle a la Caja de Seguro Social la responsabilidad de ese diálogo. Porque ellos no pueden ser juez y parte. Es correcto. Ellos no pueden ser juez y parte. Están siendo juez y parte en un diálogo que está discutiendo su ¿quién lo futuro. hubiera debido dirigir? ¿Quién lo ha debido dirigir? Mira, la fórmula que se utilizó con el diálogo del Bicentenario, que por cierto, no es que tiene conclusiones espectaculares, pero la fórmula del diálogo del Bicentenario hubiese sido la mejor fórmula a utilizar para el diálogo de la Caja de Seguro Social y olvidarnos del diálogo del Bicentenario, desde mi punto de vista. Se van a tratar estos temas allí, pero también son temas a muy largo plazo, no se ven en el mediano y corto plazo. Y la Caja de Seguro Social sí necesita una respuesta a corto, a mediano y corto plazo. Es una respuesta urgente. Yo creo que ese es un tema tan importante, tan sensitivo, que requiere ese sí requiere de una mesa técnica. Sí, exactamente. ¿No? Y no política. De varias mesas técnicas. De una mesa técnica. Y entonces, que esa mesa técnica presente las conclusiones técnicas de que, oiga, estos son los escenarios y esto es lo que hay que hacer. Plan A, plan B, plan C. Exacto. Y entonces que se discuta. Sí. Pero esta no es la opción. Pero así es. De la forma en que se ha realizado es el mejor ejemplo de no realizar una mesa técnica. Correcto. Para un tema tan importante como la Caja de Seguro Social. Y se va el tiempo, se va a ir el tiempo y como se nos acaba de ir a nosotros. Se nos fue el tiempo también. Así que hasta mañana, y los que siguen en Telemetro Radio sigan con el brunch. Chao.